En un mundo cada vez más digital, temas como la privacidad, la seguridad de la información y el uso de nuestros datos personales forman parte de la vida cotidiana. Lía Patricia Hernández Pérez es abogada especializada en Derecho Digital, con ejercicio profesional en Panamá y España. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a empresas, organizaciones y proyectos vinculados a la protección de datos, comercio electrónico y tecnología. Es directora de Legal IT, la primera boutique legal especializada en derecho digital en Panamá, y cofundadora de Ipandetec, una organización centroamericana enfocada en derechos digitales y tecnología. Esta noche en Primera Persona conversamos con una profesional que trabaja en la intersección entre la ley y la tecnología. Y ella es nuestra invitada esta noche en Primera Persona, Lía Patricia. Lía Patricia Hernández, un rostro que todos ustedes pues conocen a través de pues, la vocería en Derecho, hablando también de la parte digital. Yo creo que, Lía, bienvenida en Primera Muchas Persona. gracias, Y de Ricardo. las primeras veces que escuché hablar del aspecto digital, del tema de datos y demás, y las leyes fue contigo. Vamos a hablar de eso Por a supuesto, claro continuación, que sí. pero primero, ¿por qué siempre quiso Lía ser abogada? ¿Era algo como que manifestaba desde pequeña? ¿Cómo era Lía, pues sí, en su época de estudiante? Pues yo era Alia pequeña que pasaba los veranos con mis abuelos en Chame Mm, y me decían, para no ayudar a mi mamá cuando me dejaba con mis abuelos, me decían que iba a la escuelita de ellos. Entonces, desde muy chiquita siempre estuve como pegada a libros, de cuento, de colorear y como muy inquieta. Y de pequeña me cuentan de que yo decía que estaba en la universidad en vez de estar en la escuela. O así sea que era. estaba encaminada a ir a la universidad. Y claro, siempre los niños cuando son muy hablantines y están como pendientes y demás, siempre te dicen que vas a ser periodista o abogado cuando hablas mucho, ¿no? Entonces yo Yo creo que sé lo que es eso, seguí, sé tú lo que es sabes lo eso. que es eso, entonces yo creo que seguí eso. Además, también me inspiró mucho el hecho de que mi abuelo de Chame, que nada más tuvo la oportunidad de llegar hasta un sexto grado, Ujú. pero le gustaba mucho leer y fue un autodidacta. Autodidacta. Yo vi en él el modelo porque él siempre quiso ser abogado. Entonces Mm. dije, vamos a A hacerle aprovechar que honor. tengo estos skills Ajá. de niña hablantina y conversona para ser abogada, y fue como así entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Pero fíjate qué interesante, cuando te escucho hablar me parece estar escuchando parte de mi infancia, pero además con un abuelo que también solo hizo la primaria, Ujú. pero se leía todas las enciclopedias, la temática, la Terrato, o sea, ¿te acuerdas de esa enciclopedia? Y que nos Ya tiene hacían la las cédula, tareas, y que nos hacían las la Salvat, tareas, sí, no, exacto. los resúmenes de las novelas en la escuela. Y bueno, y de hecho el primer libro que me leo me lo regala mi abuelo, o sea que para agregar la importancia, y qué bueno que desde pequeña, porque no es común tampoco, estabas enfocada que tenías que tener educación profesional, educación superior, eso no es tan común en un niño. Sí, y creo que hoy en día las cosas han cambiado porque Que todos quieren ser influencer. claro, ahora todos quieren ser influencer, que digo, para ser influencer también hay que leer y tener Pues sí, contenido para así poder es. vender, hacer la diferencia, pero siento que con el transcurso de la vida, en la vida profesional, muchas veces te das cuenta que los títulos sí son buenos al momento de entrar a un ambiente laboral, Ujú. pero muchas personas tienen muchas habilidades que no se aprenden en la universidad y que también son Definitivamente. muy importantes, no se aprenden ni en una universidad, ni en la educación básica, Ujú. y creo que son cosas con las que vienes en la vida o que te incluso aprendes en el hogar, que eso también es muy importante. Cuando llegas a la escuela de Derecho, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Era lo que pensabas? Decía, bueno, en mi época de estudiante me la imagino de esta manera. Pues yo siempre tenía idealizado a estos abogados que salían en la televisión, como que eran ¿De la mis, serie o de las noticias? de las noticias en Panamá, estos Ajá. abogados panameños que tú veías con su retórica, su forma de hablar y demás, que a muchos me tocó que fueran mis profesores. Sin embargo, yo recuerdo siempre en el primer año de Derecho Ujú. que tenía un profesor y que me escogió que fuera su asistente. Estábamos sentados todos alrededor de él, al frente, y el profesor siempre conversaba conmigo y me hablaba y me preguntaba qué yo quería estudiar, qué me quería especializar. Para estar en primer año es un poco pronto para saber de qué te quieres especializar, Así es. pero yo le comentaba de que me gustaría estudiar en el extranjero. Y mi profesor, que en paz descanse, él era consultor de la Unión Europea y me dijo, hay una universidad muy buena, la En más España, antigua del ¿verdad? mundo occidental. Se encuentra en Bolonia, Italia. Oh, wow. Y da la casualidad que yo tengo una tía que Emigró hacia allá. vive en Italia, emigró como muchas enfermeras que emigraron en los 90 a Italia. Y yo dije, yo tengo una tía en Italia. Y fue como ahí yo comencé a investigar y ver como programas de maestría de Ujú. materias innovadoras y diferentes.
y también por una asignatura que tomé en la carrera, un solo semestre electiva, Ujú. dije, hay que estudiar algo diferente, porque yo siempre decía cuando me decían mis tíos o conocidos de la familia, abogada, hay muchos abogados Ah, en es la clásica que Panamá, dicen, otro igual que el abogado, periodismo, otro abogado. Yo le decía, sí, en Panamá hay muchos abogados, pocos pero buenos. pocos buenos y yo voy a ser de los buenos y voy a dedicarme a algo diferente del resto de los abogados. Ahora, tú tienes una titulación que puedes ejercer en Panamá y en España. ¿Es esa Yo, o es una yo especialización? estudié una Ah, maestría ok. en Italia en Derecho Informático. En esa época mi maestría se llamaba Derecho a las Nuevas Tecnologías e Informática Jurídica. Y estando en Italia gané una beca de la Cooperación Española para estudiar un máster en Telecomunicaciones y Protección de Datos en Madrid. Cuando estaba en Madrid me di cuenta de que muchos colegas Ujú. homologaban su título de sus países de Iberoamérica en España y opté por también homologar el mío, entonces también puedo ejercer la abogacía en España. O sea, que tienes Estoy un margen amplio colegiada, entonces estoy de colegiada trabajo. tanto en el Colegio de Abogados de Panamá, que no es obligación la colegiatura, Ujú. y también estoy colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, que la colegiatura en España ahora sí es obligación, pero estoy colegiada como no ejerciente porque no ejerzo, no litigo Claro, ante los claro, pero tienes tribunales, la pero posibilidad. tengo la posibilidad de poder cambiar y poder ejercer, pero me he dedicado mucho más en mi práctica a ser consultora y temas de asesoría. Ahora, esta especialización, esta maestría, te ubica en un terreno en el que no había mucha gente aquí en Panamá o del cual no se hablaba prácticamente, pero que íbamos caminando hacia allá. Exacto, esa era mi principal preocupación. Mm. Estudiar una materia diferente, innovadora en Panamá, tienes dos opciones. Uno, de comenzar a lavar un camino, Ujú. o dos, de llegar a Panamá y decir, no encuentro algo de mi área, ¿a qué me dedico? Entonces, y bueno, y dedicarte a otras cosas. Yo tengo muchos colegas que han estudiado cosas que al día de hoy no se dedican, Ujú. son muy exitosos en los que se dedican, pero la asignatura o la materia que estudiaron en la universidad en su especialización en el extranjero Ujú. les ha servido para otras cosas, pero no se dedican propiamente a ello. Y yo dije, wow, ¿qué haré? Pues entonces cuando llegas, sabes, llegas de vivir en Europa, que es todo distinto, la Ujú. mentalidad, el estilo de vida, todo, y fue ahí cuando yo dije, bueno, voy a comenzar a trabajar en una firma de abogado que nada más duré 6 meses porque dije, esto no es lo mío, claramente. Y comencé a meterme como en la academia, en temas de derecho y dar asignaturas de docencia Ujú. como profesora en la universidad, pero de derecho informático, de las universidades privadas que sí tenían esta asignatura Ah, ok. como una asignatura obligatoria. En Que la Universidad de Panamá no no es una había. asignatura obligatoria y al día de hoy, con un pensum que ha sido reformado y actualizado, Ajá. la asignatura de derecho informático, derecho a las nuevas tecnologías o digital, como le queramos llamar, no es una asignatura obligatoria. Pero entonces estamos completamente desfasados porque esa es, o sea, de vuelta en primera persona y esta noche en conversación junto a Lía Patricia Hernández, bueno, que ustedes ya conocen este rostro y sobre todo esta voz hablando en función de los delitos cibernéticos, de alertar a las personas, de hablar, obviamente, para entender este tema. ¿Y cómo se da entonces o empiezas a hacer conciencia a través de medios de comunicación, de tus propias redes sociales, de un tema que para algunos era completamente desconocido y hasta complejo y hoy por hoy es tan cotidiano? Pues mira, como te decía, hay habilidades que no te enseñan en la facultad ni en el colegio, pero te la enseñan en la vida Ujú. o te la enseñan la familia. Hay una cosa que me enseñó mi abuelita, la esposa del que quería ser abogado, Ajá, era de que pena o vergüenza daba robar. pues por Pero supuesto. llegarle a alguien y hablarle y demás, eso no debería darme pena. Así que yo dije, y citando a mi abuelita, yo comencé a tocar puertas, a hablar con gente y comencé a ver cómo estaba el colegio de abogados, estaba las universidades que estaban dando estas materias y así fue como comencé adentrándome en esta temática, además de la academia, que llegué a ocupar una posición de liderazgo en el colegio de abogados por 6 años. Estuve presidiendo la Comisión de Derecho y Tecnología y ahí Ujú. comenzamos a hacer capacitaciones, comenzamos a hacer talleres, como comenzar a hablar del tema y esta intersección entre el derecho y la tecnología, tanto en el sector privado como Ujú. en el sector público. Y ahí comencé a conocer a mucha gente que a la vez mío también tenían esa inquietud por estos temas y fue luego con un colega, él se encuentra actualmente viviendo en Estados Unidos, Ujú. en Texas, era un colega venezolano que estaba emigrando a Panamá en esa época y me decía,
y lo conocía por una lista de correos de abogados aficionados al tema de tecnología. Ok. Lía, me estoy mudando a Panamá, deberíamos crear una asociación para ver estos temas. Y yo dije, sí que ya tienes, mira, hagamos el estatuto y metamos los documentos, tú eres abogada, puedes meterlo. Y fue así como con otro grupo de colegas abogados fundamos IPANDETEC, una asociación que está enfocada en la concientización de los derechos humanos Ujú. en el entorno digital. Entonces fue ahí como encontré como esa posibilidad de poder dedicarme a algo y trabajar de algo que fuera de lo que estudié y apliqué. Claro, yo estudié unos estándares que en Panamá probablemente ahora lo que Todavía tenemos no es llegan. lo que yo estudié en esa época. Claro. Pero sin embargo, también encontré esa posibilidad de poder aplicar o intentar aplicar o replicar todos los conocimientos que obtuve tanto en Italia como en España, desde las universidades donde egresé mis especialidades aquí en Panamá, y es así como Ipanetec lo conoce, que hemos estado en varios de tus programas, tanto en la radio como en la televisión, hablando y opinando del tema con otros colegas, y es la asociación que ve los derechos digitales en Panamá y que también se ha posicionado en Centroamérica tratando de velar por los derechos digitales de los ciudadanos. A ver, yo cuando hemos hablado del tema, hay una rama, o sea, perdón, hay ramas obviamente de los cuales se puede, o ángulos de los cuales se puede tomar el tema. Haciéndolo coloquial a la audiencia, ¿qué aspectos específicos, por ejemplo, en materia de derecho, se cuidan a nivel digital? Pues mira, cuando queremos como explicar de una manera como para dummies Ujú, qué es derechos digitales, decimos que todos nuestros derechos humanos, los cuales ejercemos en el mundo físico, ujú, con la revolución de la sociedad de la información, la tecnología, las redes sociales y el Internet, muchas veces también podemos ejercerlos en línea. Entonces, como el derecho a la libertad de expresión, poder expresarme libremente, ujú. eso la gente lo relaciona con expresarse libremente en la televisión o en la radio, pero también lo hacemos ahora en las redes sociales Así o en es. cualquier otro medio digital, en el internet, en algún podcast, ¿sabes? Entonces, derechos como el derecho de asociación, de poder crear grupos en una red social para poder seguir alguna causa en concreto. Eso antes lo hacíamos aglutinándonos en las calles para Ujú. seguir una causa. O el tema de la privacidad, que estaba muy relacionada a tu entorno personal, tu casa, tu familia. También esa privacidad puede ser vulnerada en las redes sociales y a raíz de eso hay conductas delictivas que se alinean al tema de la seguridad, que pueden ser temas de violencia digital, tema de usurpación de identidad, Ujú. tema de acoso en línea. Entonces, son cosas que cómo se podrían relacionar y creo que no estamos exentos nadie hoy en día de poder ser víctimas de esto, porque desde que nos despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos? No agarramos el Tomar el teléfono. celular y comenzar a explorar en las redes sociales. Entonces, creo que son cosas que no únicamente le pasan a los famosos, ni que no únicamente le pasan a los políticos, a los Ujú. gobernantes, le pasa también al ciudadano de calle y por eso Claro. es que es importante que existan organizaciones que puedan concientizar en estos temas a la ciudadanía para prevenir cualquier conducta que los pueda llevar a algo que los pueda llevar a los tribunales o a la Y es más justicia. común de lo que uno piensa. A veces cree, como dices tú, que solo le ocurre a gente pública, pero no. Hay mucha Exactamente, gente lidiando hoy por hoy con acoso cibernético, sí, pero incluso aquí en Panamá todo llega como que un poquito más tarde. sí, Y el tema de la legislación, recuerdo muy bien el tema de la ley Olimpia en México, sí, y aquí en Panamá se empezó a hablar, obviamente tenemos una ley completamente diferente, exacto. guardadas las proporciones también a la capacidad de las cosas que se han podido aprobar aquí, pero hay mucho acoso de exparejas que trasciende al tema digital y que comparte incluso contenido cuando hay un tema de rompimiento y demás. Y esto es muy delicado. Sí, y creo que, que en la pandemia Ujú, el tema del acoso aumentó. Incluso también hay estadísticas acerca del acoso en los entornos laborales. Recuerdas que mucha gente trabajaba en la oficina, otros y utilizaban no sé, los sistemas que utilizaban las empresas para ujú, comunicarse, para ujú. lo mejor a esa compañera a quien le gustaba chatearle, pero porque en persona no te atrevías a hacerlo. Claro, Entonces, claro. es algo que está muy normalizado, los temas de la violencia digital, los temas de acoso digital, muchas conductas en el ciberespacio, la gente las normaliza hasta el día que le ocurre a ellos. El Claro, día que le ocurre a se ellos sí ven hay que poner vulnerados. atención, Ujú. pero cuando tú lo haces, no, entonces creo que debemos ser un poco más empáticos, y también deberíamos comenzar a concientizar hasta de los más pequeños. Así es. Estamos dándole dispositivos móviles a los niños desde muy pequeños
es como que me hubieran dado un bate a mí con 2 años para batear o jugar Así es. béisbol, cuando eso es un arma de doble filo para un Y niño. que no está preparado emocionalmente siquiera para lidiar lo que puede encontrar ahí. Vamos a la Exactamente, pausa porque me gustaría profundizar en ese aspecto y también saber a nivel legal qué es lo que sí se regula en Panamá, claro que sí. lo que podría ser considerado de pronto un delito Exacto. cibernético en ese sentido. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato junto a Lía Hernández esta noche aquí en Primera Persona. Estamos de vuelta en Primera Persona y decía yo antes de la pausa, Lía, que sería interesante hacer esa conciencia del tema de nuestro. Yo siempre estuve opuesto a que mi hijo no vaya a entrar en una polémica ahora, de si yo estuve de acuerdo o no estuve de acuerdo, pero yo siempre he estado opuesto a que un niño muy joven, o sea, muy pequeño, tenga acceso a redes sociales o tenga acceso a un dispositivo en donde pueda estar el YouTube. A mí se Ujú, me hace peligroso ujú. para un niño. Hablabas hace un momento de eso. A veces uno no sabe cómo lidiar con la hiperactividad de un niño o con la actividad, porque no tiene que ser hiperactivo necesariamente. Estamos teniendo hijos siendo más adultos nosotros y ellos pues están creciendo y la resolución es darle una tablet o un celular, pero ahí hay un mundo de cosas a las cuales ellos no están preparados, Claro. precisamente para digerir o para asimilar de alguna manera. Claro, creo que sí. Y actualmente en Panamá, de hecho, se está discutiendo en la Asamblea, ya creo que va a comenzar la discusión del segundo debate posiblemente en la siguiente legislatura, Ujú. el proyecto de ley que busca regular el uso de las redes sociales de los niños, niñas y adolescentes. Esta es una iniciativa que, bueno, tuvo mucha relevancia o causó mucho furor lo que ocurrió en Australia 16 años y para a poder tener partir del redes. caso de Australia Ujú, comenzaron otros países a manifestarse, llámese Francia, Noruega, ujú, España, Brasil ya aprobó su ley, se está discutiendo también en Uruguay, Argentina la acaba de promover, México, entonces Panamá también se ha montado en esa ola, está en segundo debate, ya se han emitido comentarios, se han tomado en consideración los comentarios de la ciudadanía, lo ujú. cual me parece muy bueno que se den procesos participativos, porque en todo lo que involucra el tema del uso de la tecnología, hay que saber convocar a los stakeholders y consultar, porque al Ujú, final, ¿quiénes van a ser los beneficiados o perjudicados con una mala regulación en materia tecnológica? La ciudadanía. así es. Entonces, y se está regulando y se está intentando que la regulación panameña tenga un equilibrio, porque muchos critican la regulación australiana porque es muy restrictiva. Hablan de prohibir, Sí. pero quiero hacerte una pregunta. Tú has escuchado aquí en Panamá que hemos consultado a los que son el eje central del proyecto de ley. ¿Alguien ha consultado con los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué opinan de este proyecto de ley? En México, la semana pasada participé en un conversatorio que le preguntaban a niños, niñas y adolescentes qué opinaban de su interacción en las redes sociales. ¿Y Y en cuál fue la? Australia fue una de las críticas que fueron directamente a prohibir. Aquí debe haber un balance. Más Ujú, que una prohibición, debe ser una restricción, porque ok. como sabes, al fin y al cabo, los padres y el Estado debe velar por el bienestar del Así menor. es lo No lo principal. digo yo, eso lo dice el Código de la Familia de Panamá Mm. Es un claramente. derecho inalienable para los Exactamente, niños y niñas. exactamente. Entonces, ¿qué opinión? Deberíamos, en esta fase de segundo debate, insto a la Comisión de la Mujer, Niñez y la Familia Ujú, y también insto a la Asamblea Legislativa, a los promotores, a quienes estaban participando, que consulten a los niños, que lleven a niños, niñas y adolescentes. ujú, Existen consejos consultivos en algunas provincias del país, desde la CENIAF, y ujú. que los insten a que pregunten qué opinan de la prohibición, cómo tú ves las redes sociales, porque al fin y al cabo los niños también tienen derechos digitales. Entonces, esa es una de las principales críticas que se está dando en materia de la regulación de las redes sociales de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, Ujú. que no se les consulta a ellos. Sí, Ellos van a crecer. todas las decisiones se toman supuestamente pero muy poco se enfoca la mirada Claramente a su no punto de vamos vista o a opinión. basar la opinión de la regulación o el texto final en lo que ellos Claro, decidan, claro, pero es pero se toma en cuenta importante escucharlos. escucharlos también, Sí, exactamente, seguramente saldrían cosas muy interesantes. Yo hablaba hace un exactamente. momento antes de la pausa que ya tenemos aquí, por ejemplo, tipificados delitos cibernéticos. ¿Con Sí. qué contamos actualmente en nuestra Mira, regulación, por ejemplo, legal? anteriormente, antes del mes de agosto del 2025, Ujú, ya contábamos con 2 tipos penales
en materia de seguridad informática en el Código Penal y con algunos tipos penales, delitos contra el honor, la Ujú, libertad y demás, que se le incorporaba el componente tecnológico, quien a ujú, través de un medio electrónico realice X o Y conducta. ujú, Actualmente, y después de una asignatura pendiente que teníamos, porque desde hace 13 años estábamos adecuando el convenio de Budapest sobre cibercrimen o ciberdelincuencia. Este es un convenio que fue promovido por el Consejo de Europa. ujú, El Consejo de Europa a todos los países miembros de la Unión Europea y también invitó a otros países del mundo a adherirse a este convenio. Este convenio trata sobre tipos en materia de ciberdelincuencia y Panamá fue el segundo país después de República Dominicana de adherirse fuera de la Unión Europea en América Latina y el Caribe. ujú. Y no lo habíamos adecuado desde el año aproximadamente 2013 cuando lo hicimos ley de la República, pero no adecuamos la parte sustantiva, los artículos del Código Penal. Esto sucedió el pasado 5 de agosto, fue publicado en la Gaceta Ujú. del 5 de agosto del 2025 y se incluyen otros tipos penales, como cuáles, la difusión de imágenes íntimas no consentida, que lastimosamente no se contemplaron todos los tipos de violencia Así digital. sea compartido a otra persona. Ujú. Exactamente, y que esto es la conducta que anteriormente se mal denominaba pornovenganza. Exactamente, porque no es un material, No es un material pornografía es pornográfico, comercial. Ujú. exactamente, es un material Es íntimo. Por correcto. eso que la correcta denominación es difusión de imágenes íntimas no consentidas. Ujú. Luego también se contempló el acoso en línea. Hay un estudio casualmente que hizo Ipandetec entre el año 2022 y 2023 y encuestó a más de 300 personas en Centroamérica y en Panamá. El 81% de las personas decían de haber sido víctimas de acoso digital. Porque Wow. acoso es que venga alguien en tu Instagram a decirte algo sin Que es el muy común. consentimiento, Ujú. pero tú le dices a la persona, ¿por qué me estás diciendo eso? Ay, amargada. Mm, sí, exacto. No, y si eres persona pública, tú tienes derecho a responder y a No, tú molestarte. eres una Tú persona tienes que aguantarte toda la pública. basura que te tira cualquier loco. Exactamente. Entonces, el acoso también está la extorsión en línea. Así es. Y también está la suplantación de identidad, como más claramente, porque había algunos artículos en el código Ujú. que, como te lo mencioné anteriormente, incorporaban el componente electrónico, pero claramente son unas conductas, son un avance. Lastimosamente, países como Colombia y Costa Rica ya habían adelantado en el tema. Colombia, la difusión de imágenes íntimas no consentidas posiblemente hace 10 años lo reguló Así es. en su reforma de delitos informáticos, pero creo que es un buen comienzo para Panamá, pero creo que mucho mejor sería que se capacitara idóneamente a las autoridades, porque esos cambios repentinos a tipos penales que entran en el Ujú. Código Penal, a las autoridades, a los jueces, a las autoridades incluso de pequeñas comunidades, personerías, jueces de paz, ese tipo de conducta, Que entender lo cómo comprendan. son Claro, porque la exactamente, persona llega en son muy busca de importantes. orientación a veces sin entender que sí, es un delito y puede que se escape por ahí si no tienen la persona que esté sensibilizada realmente con el tema. Exacto, Ya el tiempo se nos acabó. Nos lastimosamente. alcanzó en esta ocasión, pero qué interesante no solamente conocer pues parte de tu trayectoria y cómo fueron tus inicios, sino también esta especialidad tan importante y tan valiosa que sé que vamos a tener oportunidad de seguir Por abordando y desarrollando supuesto. el tema y que el país también siga creciendo a nivel legal en este sentido porque mucha falta nos hace. Muchísimas gracias y Muchas como gracias a siempre ti, también Ricardo. a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que este contenido lo pueden ver las veces que quieran también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima. Hasta luego.